El agonista es cualquier sustancia química que simula o imita la misma acción del ligando endógeno, uniéndose al mismo receptor, resultando en la misma actividad específica de la célula. El antagonista es cualquier sustancia química que bloquea al receptor, lo que provoca la inhibición del efecto específico de la célula. Los antagonistas son moléculas que también se unen al receptor, pero lo que hacen es inactivarlo, es decir, no provocan ningún cambio, por lo que se habla de eficacia nula, aunque sí que tienen afinidad porque se unen. Podemos diferenciar 5 tipos principales de fármacos antagonistas. Los primeros son los competitivos. Estos se unen en el mismo sitio que otro fármaco y por lo tanto se establece una competencia entre ellos. A su vez, los competitivos pueden ser clasificados en reversibles o irreversibles según la unión que tengan al receptor. Aunque cabe decir que muchos autores consideran a los fármacos con unión irreversible de carácter no competitivo. ¿Por qué? Porque una vez unido al antagonista ya no se puede desplazar. Vamos a por los reversibles. En los reversibles el agonista y el antagonista, por ejemplo, compiten por el mismo sitio de unión. ¿Vale? Pues imaginaros que el antagonista reversible es este fármaco de color rosa que se une al receptor, pero esta unión es reversible. ¿Qué pasará? Pues que si viene otro fármaco, por ejemplo un agonista, que tiene más afinidad por el receptor y se incrementa además su concentración, lo que pasará es que puede desplazar a este fármaco antagonista de color rosa y se unirá. Por este motivo, si la concentración del agonista supera al del antagonista, obtendremos una mayor potencia. Los irreversibles, por otra parte, se unen formando enlaces covalentes que no permiten el desplazamiento como hemos comentado antes. Es decir, en los irreversibles, una vez se haya unido, aunque suba la concentración de otro fármaco que tenga más afinidad, como ya se ha unido, de allí no lo saca nadie. En segundo lugar tenemos a los alostéricos. Los alostéricos se unen en diferentes sitios de unión al fármaco agonista y son considerados, por lo tanto, no competitivos. ¿Por qué? Porque no compiten por el mismo sitio de unión. Es decir, ellos no se unen y vendrán a alguien que los quiera desplazar. Ellos van a su bola, se unen a su sitio de unión y ¿qué pasa? Pues que lo que hacen es generar un cambio conformacional en el receptor, que lo que hace es bloquear la unión al agonista del mismo receptor. Es decir, por ejemplo, en esta representación gráfica, el alostérico se une, como veis, en otra parte del receptor y esto hace un cambio conformacional que no permite que se le una el agonista. Por lo tanto, los alostéricos son no competitivos. ¿Por qué? Porque no compiten por el mismo sitio de unión. En tercer lugar tenemos a los farmacocinéticos, que estos lo que hacen es aumentar el metabolismo del fármaco, hacer que disminuya la velocidad de absorción o que aumente su excreción, de manera que el tiempo y la capacidad que tiene este fármaco para hacer su función se ve disminuida. Se consigue una reducción de la concentración del fármaco en el sitio de acción y por lo tanto de sus efectos. En cuarto lugar, tendríamos a los químicos. Los químicos se dan al combinar dos sustancias que se inactivan fuera del organismo. Por ejemplo, imaginaros que estamos preparando una solución con este fármaco de color rosita y este fármaco de color naranja. Lo que pasa es que al combinarlos fuera del organismo, esto es muy importante, no se hace una explosión, pero sí que se inactivan y por lo tanto es como si no hubiera nada. Y por último ya tendríamos a los antagonistas fisiológicos, que es cuando, por ejemplo, tomamos esta pastilla de color gris junto con la naranja y dentro del organismo lo que hacen es tener funciones opuestas y esto lo que hace es dentro del organismo anularse. Estos serían los principales tipos de antagonistas y para terminar con el vídeo de hoy haremos una representación de las diferencias entre los antagonistas en función del efecto biológico y de la concentración del fármaco, teniendo en cuenta la potencia que ya vimos que se calculaba con la EC50. Vale, pues vamos a hacer esta gráfica con el efecto biológico en el eje de las Y y la concentración del fármaco en el eje de las X. Si este es el efecto biológico que se produce al administrar el fármaco agonista, con la efectividad máxima, es decir, la Emax, si nosotros administramos un fármaco antagonista que no sea competitivo, es decir, que se une de manera irreversible o que produce un cambio conformacional como los alostéricos, ¿qué pasará? Pues que el fármaco antagonista no competitivo no permitirá que se una todo el agonista, aunque subamos la concentración de este, ya con los receptores ocupados no podrán ser recuperados, por lo que, ¿qué pasa? Que hay una disminución del efecto biológico total, pero llegaremos a la EC50 al mismo tiempo, solo se reduce la Emax.
¿Y qué pasará en cambio si administramos un antagonista competitivo? Lo que pasará es que podremos llegar a la misma eficacia máxima, pero el problema será que necesitaremos más concentración del fármaco agonista para desplazar y ocupar los receptores, como vimos antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que hace que la Emax se conserve, aunque aumente el valor de la EC50, con un desplazamiento a la derecha y con una pérdida de la potencia. Y bueno, y esto es